regresado a la mesa de diálogo y ya está con nosotros el abogado Henry Cucalón, quien todos los jueves nos comenta su experiencia, nos comenta un poco de todos los temas jurídicos y obviamente políticos que pasan por el Ecuador. Y justamente dar la bienvenida, Henry. Buenos días, ¿cómo vas? Jaime, un gusto saludarte a todos los amigos de diálogo. Enrique, buenos días con tal, todos los oyentes y quienes nos siguen también en las redes por I99. Bueno, tocar temas de índice político y lo que está sucediendo en el Ecuador es lo que nos ha caracterizado. Pero vamos a esperar que llegue el abogado Mendoza con las preguntas tributarias que quería hablar de ese tema. Y yo te quería preguntar básicamente sobre el tema, o hablar del tema de la posición de la Asamblea Nacional hoy en día. Sabemos que el presidente de la Asamblea ha puesto una placa de disculpas haciendo énfasis pues en la sentencia que aparentemente el juez ordenaba o le decía a la Asamblea Nacional que tenían que hacer las disculpas públicas a través de una placa. Muchos sectores de la Asamblea están en contra. Y hay posiciones que hablan de que la Asamblea está cediendo y que pues obviamente van a ceder contra los nuevos, no nuevos, a los que fueron destituidos van a respetar las designaciones, aunque dicen que no es así. Quisiera saber tu opinión, Henry, en el tema. Yo tengo una posición demasiado radical al respecto. Nunca estuve de acuerdo que en el enjuiciamiento político solo sea a 4 consejeros. Para mí, lo correcto hubiera sido a los 7 consejeros. Primera premisa. Segundo, sin perjuicio que no estoy de acuerdo cómo lo hicieron, considero que hubo la base legal para el enjuiciamiento político, que finalmente es un proceso de confianza, de oportunidad, revestido de discrecionalidad. Hay algunas dudas de por qué lo tramitaron de esa manera. Yo quiero ratificar que en las reformas a la ley de la función legislativa, lo que se trató de hacer es que no haya ninguna fuga posible que permita de que los funcionarios públicos no sean debidamente procesados y enjuiciados. Hubo antecedentes históricos de que por votaciones empatadas, por faltas de informes, porque no llegaban los informes al Pleno, resulta ser que era la mejor manera de tener la razón y que no los procesen. Acuérdense que se le nominaba a la comisión de archivo. Yo le nominé la comisión de la corona, porque es la única comisión cuyos informes no iban al Pleno. Lo que antes era malo, ahora resulta ser que es bueno. Y no me quiero poner en el detalle de los 4 o los 7 ahorita, sino el procedimiento legal. Ahora todo el mundo saluda que por una jugarreta de que el informe no llegó a tiempo, que se les venció el plazo, ahora resulta ser que no hay elementos para hacer un juicio político. Nefasto precedente, porque esto significaría que a futuro ya uno no tiene que ni siquiera pelear o conquistar el voto, sino que ponerse de acuerdo con el secretario que se demore en enviar el proceso a la Secretaría de la Asamblea, entonces ya no hay juicio. Entonces, eso no me parece correcto, sin perjuicio que estamos o no de acuerdo con lo que hizo la Asamblea al censurar a los 4. Estamos. Yo quiero separar los procedimientos de la decisión política. Sumado a la crítica que tiene muchas personas en el país del mal uso, el ejercicio que se ha hecho de las garantías jurisdiccionales, hechas para defender al ciudadano del abuso del poder, no para zanjar disputas políticas entre la gente que ejerce el poder. Entonces ahora vemos que es en la concordia, sacan primero medidas cautelares, para mi criterio, pésimamente mal otorgadas, no solamente porque el hecho ya se había consumado, sino que sobre una actividad de jerarquía política. Esto no quiere decir que la Asamblea está por encima de la ley, que los órganos legislativos, más allá que nos caigan bien o mal los legisladores, no, yo no quiero decir eso. Pero hay otro tipo de controles y no puede ser que la prostitución de las acciones de protección y las medidas cautelares a lo largo y ancho de la República generen un caos institucionalizado y golpeen aún más nuestro precario sistema democrático. Eso no está bien, eso no es correcto. Con estos antecedentes hemos llegado a que hubo una sentencia que todavía, de lo que leo en la prensa, no ha sido notificado por escrito. Primero se hace el anuncio al respecto y que conlleva una serie de situaciones. Yo en particular, yo ahorita no soy asambleísta, yo no hubiera puesto ni las disculpas, yo no hubiera puesto ni la placa. ¿Ya? Esa es mi posición personal, respeto las otras personas. Por lo menos hasta ver la cuestión escrita, veo que la Asamblea ha hecho una resolución para ratificar lo hecho. En mi criterio lo hicieron para volver a contar los votos.
para ver con cuántos votos continúan en esta operación. O sea, para, como que dicen popularmente, para pintar las cartas, para poner las cartas sobre la mesa, para ver con cuántos votos todavía están para lo que quieran hacer, para bien o para mal. En todo caso, que esto sirva de antecedente para que las instituciones obren con seriedad. Tenemos que respetar el Estado de Derecho. No está bien esta politización de la justicia para ningún lado. No creo que los argumentos sean tratar de reemplazar mayorías que deben ser criticadas o apoyadas simplemente porque me consigo un juez y le mando a dictar la sentencia. Si antes eso estaba mal y lo criticamos todos, no va a ser que ahora sea lo correcto. Le damos la bienvenida a nuestro querido director Eduardo Mendoza. Adelante, lo escuchamos. Una vez más, Henry, buenos días a todos. Eduardo. Salimos un momento luego en la entrevista de las 7:30 a hacer una gestión. Y también a Enrique, buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Conversamos contigo hace un par de días y íbamos a hablar de algunos temas, ¿verdad? He escuchado, íbamos a hablar del tema de SRI, ¿te acuerdas? De acuerdo. Hay algunos asuntos en el tema tributario y de impuestos que me parece procedente que terminando fin de año y que están inmersos en la norma y otros en reglamentos que el SRI ha enviado, que vale la pena comentarlos. Por ejemplo, el SRI, estuvo Francisco Briones aquí, estará después de unos días también, como siempre, dice, entre otras cosas, que las personas que tienen cuentas en el exterior tienen que registrarlas. En principio, esto generó, yo se lo dije a él, un temor, porque algo parecido tenías que hacerlo ante un notario y ante el SRI. Yo le dije, tú sabes que los notarios tienen información, pero también esa información muchas veces no la pueden guardar, pero no es que siempre pueden manejarse. Eso se corrigió y solo es al SRI. Mucha gente tiene temor de esto, muchos empresarios, no los que tienen muchísimas propiedades de bienes, sino lo contrario, los que tienen poco, porque dicen, mira, yo tengo para una emergencia familiar, de salud, etc. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me decías algo con realidad, que cualquier persona puede tener un dinero en Panamá o en el paraíso fiscal y no tiene problema. Quiero que lo expliques y de lo que se trata, quiénes no pueden y para qué. Por favor, Henry Cuscaldo. Gracias, Eduardo. Un gusto como siempre. Buenos días. Debemos tener algo sumamente claro. La administración tributaria debe ser respetada. No importa cuál sea el gobierno de turno. El tema tributario en algunos lados es producto hasta de temor. Dicen que solo hay dos certezas en la vida: la muerte y pagar impuestos, ¿no? Es un viejo refrán norteamericano. Los gringos dicen. Así mismo. Bueno, así es. Eso es lo que uno tiene que pagar para que exista desarrollo en tu país, para que existan las obras y para que existan los servicios. Tomando en cuenta aquello, ¿qué es lo que pasa? La autoridad tributaria ha manifestado, no solamente por el tema de esta en la práctica amnistía tributaria, que permite traer los capitales todavía con una vigencia en la ley, donde es una manera elegante de legalizarlos para las personas que no lo hicieron de forma correcta, porque no hay ninguna norma que impida que tú tengas una cuenta afuera. No significa per se que sea un ilícito, simplemente tienes que haber tributado sobre aquello. Esa es la única discusión, ¿ya? Entonces, no solamente el tema de los activos afuera, sino el registro de las cuentas. ¿Y por qué? Porque hace diferencia de muchas décadas, todos los países ahora tienen tratados, tienen convenios de cooperación para el tema de la transparencia de los fondos. O sea, no solamente es el Ecuador, es en todas partes del mundo. Y es correcto que así sea, porque todos los países tienen miedo, no solamente el tema que si esa plata pagó o no pagó impuestos, sino que si es fruto de corrupción, de crimen organizado, de lavado de activos, dinero que pueda servir para actividades ilícitas, para subversión, para terrorismo, entre tantas otras cosas. Por eso ustedes han visto el famoso caso del FIFA Gate en Estados Unidos, sí, entre tantos temas. ¿Por qué últimamente han cogido a 1 millón de personas presas y alguna gente aquí del país que se la quiso pasar de vivo haciendo negocios en Estados Unidos, pensando que el ilícito es en Ecuador y ellos van allá? Es porque por ahí pasa la plata, pues. Ese es solamente un pequeño ejemplo. Y una digresión. En los antecedentes de la consulta está que en el tema de la extradición también está corrupción como parte del crimen organizado. Por si acaso, no es solamente narcotráfico. Pongo un letrero
porque hay unas que se los quieren pasar de vivos y se han olvidado, ¿no? También está el tema de corrupción en el sentido que es parte de la trama de lo que es delito organizado, porque no es el delito aislado el que se llevó un billete, sino cuando hay una trama de corrupción que se denomina sistemática. Por si acaso, están los anexos. Entonces, eso me parece correcto. Segundo, yo te comentaba la otra vez, aquí hay una confusión. La ley y el régimen tributario interno siempre han permitido que alguien tenga dinero en paraísos fiscales. No es un ilícito tener dinero en paraísos fiscales. Recordemos que lo importante es saber exactamente. El tema no es tener plata, es el origen de la plata. Tener plata puede ser positivo, se ha pagado los impuestos. Deng Xiaoping decía que tener plata y ser rico era glorioso, nada más y nada menos que en la China comunista, ¿no? ¿Dónde está el tema? Que la ley te preveía que tú lo registres. Porque la lógica del paraíso fiscal es que tú tengas menor impacto impositivo o cero impacto impositivo. Pero tú lo puedes registrar. Entonces, quitémonos el tema de que era algo casi criminal, un ilícito tener plata o afuera o en un paraíso fiscal. ¿Qué fue lo que pasó? Y te digo una cosa, yo estoy de acuerdo. Yo voté a favor en esa consulta popular y voté a favor en la legislatura. Los que son funcionarios públicos, dignatarios, servidores, funcionarios, etcétera, esos, para tener el puesto en el servicio público, no puede tener plata en los paraísos fiscales. Pero si tú no quieres ser servidor público, si tú no quieres ser empleado público, si tú no quieres ser funcionario público, si tú no quieres ser dignatario, si tú no quieres ser candidato, no pasa nada. Tú puedes tener y registrarlo. Es concreto. Es una de las tantas limitantes que tiene el servicio público. Si tú quieres participar, y no solamente aquí, señores. Esa corriente está en todas partes del mundo. Vean los debates de la política norteamericana. Pasó lo mismo, el mismo debate. Allá no les gusta que los candidatos, los gobernadores, los senadores o candidatos a presidente, señores, tengan plata en paraísos fiscales. Claro, Obama siempre hablaba de la elusión. Obama tenía tema con eso. Es que evasión es la ilegalidad. Elusión es el uso de mecanismos legales para pagar menos. Y tienes el ejemplo del ídolo. Gracias, maestro. Y tienes el ejemplo del ídolo de algunos, del señor Trump, que como dijo el señor Biden en el debate, no tenía lógica que una cajera en McDonald's pagaba más impuestos que él. Él, supuestamente el millonario exitoso, que no paga impuestos. ¿Ya? Que por si acaso está procesado en Nueva York por ese tipo de cosas, su firma. El ídolo de alguna gente por aquí, la razón de ser de su futuro de alguna gente. En todo caso, esa es la posición. Entonces yo creo que es dable, creo que se puede hacer, creo que es una oportunidad. El señor director del SRI, una persona seria, preparada, ha manifestado que en base a eso han detectado 1.200 millones de dólares que la gente voluntariamente ha reportado, de los cuales ha generado una tributación de 60 millones. Ojalá que esos 60 millones vayan al desarrollo, que vayan a temas de infraestructura, tantas cosas que necesitan, etcétera. Entonces, yo creo que está bien. Yo creo que eso debe ser ya una política pública, una política de Estado que trascienda a los gobiernos. La preocupación de mucha gente que me lo ha dicho, sobre todo no es gente de plata, sino que tiene alguna cosita, es que en Argentina, acuérdate que pasó algo parecido. Y luego vinieron y los desbarataron. Ese es el problema, ¿no? Y por supuesto que lo que decías ese día, y me sientes, si tú tienes que declarar, porque eso te toca. Es que el concepto puede ser correcto y entiendo la preocupación, pero si mañana hay malos funcionarios deshonestos, si existe algún tipo de persecución, no solamente política, sino persecución en general. Hay gente que no es política y puede ser perseguido por un mal funcionario, por un mal funcionario local, por un funcionario tributario, por un funcionario estatal. Bueno, ese ya no es un problema de la ley ni del concepto, sino de la mala aplicación, y después está la justicia. Entonces, es una inquietud válida, no digo que no. Hay gente también que dice, bueno, yo pago tanto impuestos y no veo el retorno. No veo en qué se utiliza, se ve en gasto superfluo. También es una posición respetable de esa, digamos, de esa indignación. Tercero, hay otra posición, y eso políticamente le ha generado un golpe al gobierno. Y eso tú ves cuando una cosa es la campaña y otra cosa es estar sentado en el solio presidencial. Se dijo muchas veces, no vamos a aumentar impuestos. No, impuestos, no. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Aumento de impuestos. Aumento de impuestos. Vale. Y con un tema particular, ahí digamos que hubo un problema de credibilidad en cuanto a su palabra de lo que pasa en la campaña y pasa en la realidad, y eso pasa en todo el mundo. A George Bush también le pasó, le pasa a medio mundo. ¿Cuál es el problema? Que
Cuando presentaron el proyecto de ley, cuando va un proyecto de ley, ahí va carne y hueso, mis queridos amigos. Ahí va de todo. Por eso es importante los debates. Por eso es importante la sanción o los vetos presidenciales, porque así tú vas o mejorando la redacción jurídica o inclusive vas haciendo concesiones para sacar el mejor resultado político y en este caso económico. Pues esa ley pasó por la ventana, pasó por el Ministerio de la Ley, o sea, va con la propuesta original, sin ningún tamiz. Recordemos que en muchas partes del mundo le pasó últimamente a Estados Unidos. El proyecto que finalmente salió de infraestructura y de tema tributario del presidente Biden no fue el que originalmente él planteó, porque tuvo que negociar, para poder conseguir la voluntad de la gran parte de los senadores de los otros partidos. Aquí se fue el original, donde a mi criterio, la base de impacto de lo que yo considero, y no soy dueño de la verdad, clase media, fue un golpe muy fuerte. O sea, no solamente el golpe político, decir, no voy a hacer y lo hago, pero bueno, ese ya es gobernar. Todos los que critican, pues no han gobernado y el ritmo que van no van a gobernar. Entonces es muy fácil hablar cosas sin saber cómo se gobierna. En todo caso, él se sentó, hay ese problema, y dos, sí hay un impacto en la franja cuando le quitaron a todo el mundo, prácticamente dejaron en mínimo la capacidad de deducir. Claro. Que ojo, hasta el 2007, se había creado cultura. En honor a la verdad, hasta el año 2007, los empleados en régimen de dependencia público y privado no teníamos esa ventaja. Entre tantas desventajas que pasaron del 2007 en adelante, esa fue una ventaja. Antes solo deducían quiénes, mi querido maestro, los profesionales, pero no los de régimen de dependencia. Eso se lo quitaron. Entonces, sí ha habido un impacto. Y se rompe la cultura tributaria. Porque si tú me dices, esto es un asunto absolutamente conceptual, yo no creo en elevar impuestos. Esa no es mi tesis. Pero si ya hay ese tema impositivo, es obvio que tienen que pagar los que más tienen y tienes que proteger a la clase media y obviamente a la clase media baja y a la baja que en muchos casos por el monto no tributa. Ese es el gran desafío, eso es lo que mueve al mundo. El gran desafío o el gran debate, ¿cuál fue? Si es inevitable poner los impuestos, del cual yo no creo, bueno, ponle los que tuvieron ganancias extraordinarias, por ejemplo, en la pandemia. En eso están de acuerdo en todos los países en Europa y en Estados Unidos. Claro. Hasta Jeff Bezos, que es el segundo hombre más rico del mundo, está de acuerdo. Entonces no hay que ser más papista que el Papa. Pero aquí sí hubo un golpe directo a un gran segmento de la clase media. El gobierno dice que no, pero sí lo hubo y eso generó un proceso de desconfianza. Ahora la ley ha sido bajada por la Asamblea, pero es muy lógico que el gobierno lo que va a hacer es un veto total y ganar un año de oxígeno. Ramiro Cepeda y luego Enrique San Martín, aquí con Henry Cucalón en I99 98.9, en I99 TV, en @radio99 y en las plataformas del CNT Plus, donde estamos todos los días y nos puede ubicar también en todo el Ecuador. Voy a retomar algo de lo que dijo Eduardo y contestaste tú, Henry. En el paraíso no pasó nada decente, ¿no? Justamente se habla del pecado original, por eso se pone paraíso fiscal. Es para no hacer nada santo. En cuanto al tema de impuestos, que se haya desnaturalizado porque es un lugar no santo, es otro baile. Pero quien nada en esas aguas es porque algo quiere hacer y no es muy santo. Por tanto, sí es dable controlar ese tipo de información y ese tipo de dineros. La preocupación de Eduardo, y la que es la mía y la suscribo, es que cuando tú pides que te confieses diciendo tengo tanto en tal parte, las experiencias dicen que esa información puede ser mal usada. ¿Por qué? Porque la base de datos, tú ya no sabes quién la tiene. Te pasa con las tarjetas de crédito, te pasa con las cuentas de banco, te pasa con las compañías de telefonía móvil, que tú tienes un servicio y te llaman del otro, cómo se enteraron de tu número de teléfono, cómo sabes que no eres usuario de ellos. O sea, hoy la información no es bien cuidada. Entonces, frente a este temor, ¿cuál es la protección del ciudadano que tiene algo de dinero, que lo quiere proteger y no proteger el dinero, protegerse de que no sean, por ejemplo, una lista de secuestrables, por decir algo? Hay varios elementos en tu reflexión. Una, claro, no es lo mismo tener una cuenta afuera, cuenta en cualquier banco afuera, que tenerlo en un paraíso fiscal. Así es.
Ya. Vaya que teniendo la cuenta afuera y el capital afuera, en un no paraíso fiscal, igual deberías pagar impuestos en ese lugar. Claro. ¿Ya? Paraíso fiscal es o de menor impacto originalmente o la típica cortina. O de ningún impacto. Cortina. Y se da desde la gente que quiere tributar menos porque creen que sus legislaciones castigan el emprendimiento o el éxito, o simplemente los que esconden la fortuna. Porque el paraíso fiscal se dan de las dos maneras. La gente que quiere pagar menos y los que simplemente están a nombre de otros. Y súmense la maraña societaria que se crea para proteger estos capitales. Exactamente, que es una forma un poco más formal, porque a gente en cambio le dan la plata a otros, el otro se le muere y es la novela que pasa todos los días aquí en Guayaquil y en el Ecuador, pero eso ya es otro tema. O se le va y se lo cogieron, está preso y ya no es tuya, como el dinero no es fungible. Exacto, ese es el primer elemento. El segundo elemento, de personas que teniendo cuentas las registran o teniendo capitales o teniendo bienes los registran, que es lo que ha dicho el director del SRI. Más allá del que ya no le veo problemas legales, es un asunto de confianza institucional. Recordemos también que el SRI de ahora y de hace algunos años no es el de hace 20, 30, 40 años. Si algo ha mejorado, que puede haber existido errores en todos estos últimos gobiernos, es que ha habido un proceso de institucionalización que lo comenzó la señora Elsa de Mena desde el año 1997. Tercero, si la gente tiene el recelo, y lo comprendo, y es una legítima preocupación que ustedes han puesto sobre la mesa, del tema de la transparencia, casos y casos. Nosotros somos uno de los pocos países que hace muchos años tú pones el número de cédula de cualquier persona y tú ves la información de cuánto pagó el impuesto de renta, que muchas veces tiene una mala lectura y a veces medios de comunicación lo presentan y dicen, bueno, fulano ha pagado cero, pero lo que no sabe es que ha tenido retenciones en el impuesto de renta por $50,000, sino que después por gastos, etcétera, pero dice cero. Pero en todo caso, no en todos los países, Ramiro, tú puedes entrar y ver cuánto paga fulano solo con número de cédula. Entonces ya estamos en ese proceso de transparencia hace muchísimo tiempo, que puede ser más utilizado, pero por supuesto. Igual que pasa con el tema de los catastros. Esa era una de las dudas que existe con las facultades que tiene la DINARDAP de coordinación en transparencia con todos los registros de la propiedad, con los catastros del país. Que la gente sepa el bien, el catastro, la dirección, los avalúos y todo lo demás. Que si bien es información pública de un medio público, no significa necesariamente que sea a disposición pública. Ojo con el juego de los términos. Pero eso solo se soluciona generando confianza, seriedad de quien está al mando de las instituciones. En este caso, nada más y nada menos que la columna neurálgica, que es la administración tributaria. Fíjate que, otra vez más, en muchos países, inclusive entre los políticos, se acusan o no de pagar impuestos y el uno no le dice cuánto paga el otro, porque hay inclusive hasta un sigilo. Nosotros podemos ver cuánto paga una persona, lo cual puede ser motivo de una felicitación, porque si una persona participa en política o en la cosa pública, debe ser una persona que pague impuestos, u otras personas que su ritmo de vida no guarda ninguna relación con lo que tributa al Estado. Y yo te quiero hacer otra precisión antes de darle el paso a Bolo. Cuando se cita en una ley secundaria que para ocupar el cargo de presidente de la República no debes tener cuentas en paraíso fiscal, no estás poniendo una limitación que no tiene nada que ver en el marco constitucional, que solo te dice ser ecuatoriano, 35 años y una que se me puede estar olvidando, pero no es ir agregando limitaciones al ejercicio de un cargo que la Constitución no los pone. Interesante pregunta, y tiene que ver con lo que puede ser restricción de derechos de ciudadanía, lo que se denominan ahora derechos también de libertad. Y lo hemos conversado aquí muchas veces. Los derechos no son absolutos, ¿no? Ningún derecho es absoluto, ni siquiera el de la vida. ¿Ya? Tienen sus ponderaciones. Exactamente. Entonces, vamos articulando el razonamiento. En el sector público hay limitaciones y características distintas al privado. Unas a favor y otras en contra. Te voy a poner un ejemplo sencillo. En el sector privado las vacaciones son 15 días. En el sector público, ¿cuántos son? 30. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Tú sabes que en el sector público una de las características para que tú no puedas ser servidor público es no estar al día con las pensiones alimenticias. Sí, señor. No puedes registrar tu nombramiento. Eso no pasa con otras personas.
en el sector privado. Eso ya es un juicio de valor entre el patrón o no. ¿Estamos? Entonces, y te puedo decir varias otras limitaciones constitucionales. La declaración juramentada de bienes. Constitucionales y legales, exactamente. Nadie te pide declaración juramentada de bienes para entrar al sector privado. Más allá un asambleísta constituyente no se posesionó por no presentar. Exactamente, que ha sido 5 veces candidato presidencial. Señor Álvaro Novoa Pontón. En todo caso, muy poca gente se acuerda de eso en Montecristi, ¿no? Y había sido 5 veces candidato presidencial. Medio parecido a Trump. En todo caso, a lo que vamos. Tanto que hay características como esto. Tú en el sector privado ya no haces declaración juramentada de bienes a Contraloría, pero tienes que hacer, los que tienen más de $400,000 de patrimonio, tienen que hacer una declaración patrimonial al año. Pero aún así, si tú no cumples, tu problema es tributario, no laboral. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El sector público, la Constitución, la ley, le ponen esas limitantes. Si tú no quieres el sector público, no pasa nada. No es una restricción total a tu derecho laboral, es en el sector público. Y a esta explicación jurídica te voy a dar una explicación de carácter popular. Nos guste o no, el pueblo ecuatoriano, porque no ha de ser que me gusta cuando es con lo que yo pienso o con la gente que se viste como uno o habla como uno. Pues el pueblo ecuatoriano, en febrero del año 2017, mayoritariamente aprobó que para ser servidor público, es decir, desde el cargo más sencillo de la administración pública hasta el más alto magistrado de la nación, tenían que tener su registro de no tener recursos o bienes en paraíso fiscal. Fue el pueblo que le ordenó a la clase política hacer eso. Correcto. Bolo. Gracias, Ramiro. Henry, no, interesante el tema, como siempre los que traemos a colación acá. El tema es que en estos momentos en la Asamblea, o entre los proyectos que se debaten, me imagino que ya este año no, pues, me imagino que se retomará el año próximo, está el proyecto de ley de transformación digital. Y paralelamente esto de seguridad jurídica financiera. ¿Por qué traigo a colación? Porque muy bien señalabas, ¿no? Ahora se entrecruzan los datos. Y es verdad, Ecuador es uno de los países en los cuales si una persona quiere acceder a un crédito o algo, pues inmediatamente todos se entrecruzan, instituciones y qué sé yo, acreedores, bueno, en fin, te aparece ahí una lista. Y eso es importante, porque de alguna manera estamos dándole un marco de seguridad tanto a quien presta el bien como a quien es el usuario o el beneficiario en este caso. Entonces mi pregunta es, nosotros estamos en el tema financiero privado a la vanguardia y me refiero concretamente a los bancos. Y de ahí en adelante aprobar este proyecto de ley de transformación digital, paralelo a esto hay una ley también de desarrollo económico financiero y que tiene también connotación en la parte tecnológica. Esto de pronto nos convoca un poco, Henry, a tratar ya el tema tecnológico, como en otros países ya se hace, pero con connotación ya jurídica, porque obviamente el hecho de violar ya, qué sé yo, no sé, entrar a una cuenta de todos estos aparatos tecnológicos, ya será igual como cuando alguien viene y se roba tus documentos de forma física. No, ahora lo haremos a través de los dígitos. Pero para ello tendrá que implementarse una ley, que no es lo mismo que cuando tú eres procesado por un tema similar. Estando de acuerdo con el planteamiento en materia general de lo que versa la ley de transformación digital y audiovisual, que puede constituirse en una valiosa herramienta para estas actividades tendientes a generar temas económicos, empleo, vamos a hacer ciertas precisiones con lo que has comentado. Siempre va a haber ese reto y ese temor de que en este mundo totalmente digitalizado eso sea mal utilizado. Y fíjate tú que ese es el tema de fondo, no solamente aquí, porque a veces uno piensa que los problemas son con nosotros, en general. Ese es el temor, por eso el señor Zuckerberg ha ido 2 veces, señores, lo han citado al Senado norteamericano del Congreso. El que es privado, que no es funcionario público, aquí hay funcionarios públicos que no van al Congreso. ¿Usted se imagina si mañana llaman al presidente ejecutivo de una empresa privada para que rinda cuentas al Congreso? Van cuando tiene que haber un tema de interés público. Claro que sí. Y Zuckerberg no se le ha ocurrido decir que los senadores republicanos y demócratas son comunistas, pues, ¿no? Por si acaso digo, ¿no? Aquí los ejemplos los toman siempre por partes. Entonces, ese es el peligro del tema digital, la intervención de tu información, de lo que tú generas, claro, que es tuyo, pero puede estar en manos de otros.
Por eso tiene que haber no solamente leyes que faciliten eso, que está bien, sino también autoridades de control que vigilen y supervisen el uso de esa información. Fíjese que algo que comentaba Ramiro, y lo voy a enlazar con esto, ya se ha creado todo el marco legal para prohibir, y aún así pasa y las autoridades, la superintendencia y todo este andamiaje que se ha creado de burocracia no hacen nada con el tema que te siguen llamando, que te siguen debitando de servicios que no contrataste. Ya se hicieron todas las reformas para prohibirlo. Eso es que tú no sabes en qué momento te cobran $2 mensuales de algo que tú no dijiste, o un día llamaron y tú estabas medio dormido y susurraste y entendieron que era como que el sí acepto matrimonial más o menos, nunca te pasan el contrato y te cobran de 2 en 2, te van entucando toda la vida. ¿De verdad? ¿Estamos? Bueno, ya no es un Son miles problema, de casos, ya no es un ¿verdad? problema legal. Ha bajado bastante de lo que sucedió hace 2 o 3 años, en honor a la verdad. Ha bajado bastante, pero ya es un tema ya de sanción y de control. Y también aprovecho para algo. Sí, por favor. Estando de acuerdo con el objetivo que ve esta ley, por favor, ya dejémonos de estas prácticas de no respetar el concepto de la unidad en la materia y aprovechar proyectos económicos urgentes para meter los micos que seamos, o sea, meter de todo. Ahí estuve leyendo que ya en este proyecto están hablando del tema de la asignación de los notarios, que los procesos, que la selección. ¿Qué diablos tienen que ver el tema notarial con esta ley? Esa es la típica en las leyes económicas urgentes. Por eso es que para evitar que se hagan troles, la Corte, la ley, habla de unidad de materia. Si estamos hablando de este tema, cuidado, metes un tema por acá, pues por Dios, ya. Si lo criticamos antes, no hacer para volverlo a hacer. Ese es el problema de lo que yo denomino el problema de la cultura política, por Dios. ¿Te acuerdas en qué ley metieron el tema de las coactivas? Claro, en una ley del tema de defensa del trabajador en el año 2011. Era un tema procesal de las No, pero coactivas. eso es terrible, eso es inseguridad jurídica. Hagan leyes específicas en la materia. La ley es el resultado, es el paso final de un gran acuerdo de la sociedad que se refleja a través de sus representantes, que son los legisladores y el presidente. Es el paso final, no es el paso sorpresa, pues, para que la gente después se entere que hicieron una ley que la gente no la siente propia. ¿Por qué creen que en otros países el proceso legal es tan complejo para llegar finalmente a un gran acuerdo? Pues para que la gente lo sienta suyo, pues no que sea de una sorpresa, un ajuste de cuentas entre sectores, pues señores. Entonces, ojo, estoy de acuerdo en lo macro, entiendo lo que van, pero aprovecho, porque este es un espacio de diálogo con la ciudadanía, no comprendo, no estoy de acuerdo, están metiendo un tema de notarial que no tiene absolutamente nada que ver con la ley. Correcto. Y es un tema muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Igual ya no nos alcanza tiempo, pero la próxima, ¿por qué haber sacado? ¿Por qué? Ya, entiendo lo de gas, pero lo de la energía, de la alternativa, no entiendo también por qué, ¿no? ¿Por qué los señores que estaban metidos allí, sácalo del gas, chévere, entiendo, pero lo de la energía alternativa, ¿por qué sacan ese artículo? Me queda con mal sabor, Henry. Sí, es un tema que hay que ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Ese es. Y como hay desconfianza siempre, ¿cuáles son los intereses que hay detrás? Sí, porque las energías son energías, o sea, no las tradicionales. Entonces, no sé, no me huele. Gracias, mi querido amigo. Gracias, Enrico Calón. Gracias, como siempre, a ustedes por la oportunidad. Todos los jueves, editorialista. Y espero que la camaradería continúe, no Estaba invocando el espíritu navideño el día sábado, que cuando entró aquí a la cabina estaba un poco distorsionado. Usted sabe que Bolo es así. crispado. Crispada. Ya. Crispada. Usted sabe cómo es Bolo, ¿no? Entonces, pero Pobre. invita a la reflexión el abogado Cucalón. No diga nada más. No se defienda, compadre. Me gusta Así cuando es. callas, porque Callado, estás como mejor. ausente. Sí, ya usted está como Neruda. pues. Claro, Como poema Infantino. 15. Saludar, si nos está viendo, si no, a su amigo querido, el señor Escarmenta, que usted tuvo la amabilidad de traerlo acá. Antonio Escarmenta. Antonio Escarmenta. Cartero de Neruda. El cartero Il Postino. Sí, señor. Postino. Estuvo acá, igual que Alberto Cortés, extraordinariamente bien. Gracias, Henry. Nos vemos Dios A mediante ustedes, el próximo gracias. jueves. Vamos al corte, regresamos, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Hacemos un corte.